Ya, comencemos. Hola nuevamente, amantes de los emuladores, de los juegos, los fulanitos. Vamos a hablar hoy día sobre, podría decirse que es la segunda parte del emulador de Citra, porque vamos a hablar sobre cómo desencriptar o cómo pasar de formato CIA a formato 3DS los juegos que se utilizan en el emulador Citra. Y para eso ya utilizamos todo esto y lo instalamos. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a hablar sobre estos archivos que están acá. Aquí abajo tengo el juego de Mario, que yo cuando lo descargué venía en formato .cia. Así que necesitamos un juego en formato .cia. Si ya lo tienen en .3ds no es necesario que hagan esto y ya están listos para... O sea, igual puede ser que lo necesiten porque generalmente, o sea, no generalmente, pero a veces los archivos 3.3ds vienen encriptados. Entonces tienen que hacer un paso de aquí que también es importante, que es sobre la desencriptación. Si quieren ver solamente el paso de la desencriptación, vayan abajo en la descripción del video y ahí está separado por minuto a minuto cada parte del video en sí. Así que se van a esa parte si vienen solamente a eso y vayan a revisar solamente esa parte del video. Así que comencemos. Ok, como les dije, necesitan tener el Mario. O sea, no el Mario, no necesitan tener el Mario, necesitan tener un juego en CIA. Eso es lo primero. Luego de eso tienen que tener el archivo llamado Python. Python, la última versión, ustedes van a su página de internet. Python. Y ahí pueden descargar la última versión. De igual forma, yo abajo en los comentarios, o sea, en la descripción del video les voy a dejar la página directa para descargar el archivo de Python. El Python es un programa de programación donde va a utilizar la desencriptación de los códigos y etcétera. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero tienen que tener instalado el Python. Ese es el primer paso. Lo vamos a instalar. Y aquí le dan simplemente a instalar now. Ahí sale la dirección donde va a instalarse el Python. Ustedes también la pueden configurar, pero yo la... Si quieren cambiar el lugar de instalación, le pueden dar aquí a Custom Installation, le dan a Siguiente y aquí seleccionan la nueva ruta donde quieren instalarlo. Yo igual les recomiendo que lo dejen instalado donde aparece por defecto, pero para temas del video explicativo voy a instalarlo en otra parte, por si quieren hacerlo. Yo lo voy a instalar en el otro disco duro que tengo y aquí le vamos a crear una carpeta que se llama... Lo estoy escribiendo horrible, ahí está. Python. Ya tengo una carpeta llamada Python, así que vamos a instalarlo ahí mismo y le damos a instalar. Le dan a que sí y ahí comienza a instalarse Python, la última versión 3.8.5. Mientras se instala Python, les voy a explicar que también en la descripción del video les voy a dejar estos archivos, les voy a dejar todos los archivos juntos en un RAR. Me pasó en un video anterior que la gente descargaba el archivo pero no podía abrir sacar la información que estaba en el archivo, y es porque los archivos vienen en .rar. Ustedes para eso tienen que instalarse un descomprimidor, por así decirlo. Algún programa que abra los archivos RAR. Y el más utilizado es WinRAR. Así que si no lo tienen, descárguense WinRAR para abrir estos tipos de archivos .rar. Ustedes lo abren y aquí aparecen las carpetitas que yo les voy a dejar en la descripción del video. Listo. Una vez abran estos videos, o sea, estos archivos, les voy a mostrar un ejemplo. Clic derecho, extraer aquí. Esa es una forma, o lo abren y simplemente lo arrastran al escritorio donde quieran dejarlo. Y ahí está. Ok. Ya se instaló Python, entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar los dos programas. La carpeta número 1 se llama 3ds ACIA. Esta carpeta es la que vamos a utilizar para transformar desde archivos .cia a archivos .3ds. Entonces, abrimos la carpeta. La vamos a dejar aquí. Listo. Aquí está la carpeta. El programa que se utiliza es este, 3ds to CIA Converter. Lo que tenemos que hacer, primero que nada, es mover o llevar el juego que queremos transformar.
Entonces yo simplemente lo arrastro y lo dejo donde está el programa, en la carpeta 3D CIA. Entonces ahora si yo la abro, aquí va a estar el juego. Ven, ahí está Mario.cia. Listo. Abrimos el convertidor y nos aparece esta ventana. Lo que queremos nosotros hacer es convertir, así que le damos a la opción número 3, que aquí está, apretamos, escribimos 3 y le damos a Enter. Y la función que nos interesa, bueno, acá arriba como ven dicen, por favor instala Python, por eso necesitan Python. La función que necesitamos es transformar desde CIA a 3DS. Entonces el número 6, le escribimos 6 y le damos a Enter. Enter CIA Room Name. Lo que tenemos que hacer aquí es escribir el nombre del juego. Como pueden ver, ahí está el juego y se llama Mario.cia. Tienen que escribirlo tal cual para que no tengan ningún problema. Así que voy a escribir Mario, con mayúscula yo lo tengo, .cia. Tiene que ser exactamente igual, para que no tengan problemas. Le dan a Enter y ahí comienza a trabajar el convertidor. Y ahí está trabajando. No, dependiendo del tamaño del juego, es lo que se va a demorar en convertir. Pero no se demora más de un minuto. Ahí ya terminó, ¿o no? Ah, no ha terminado todavía. Hay que esperar a que termine. Y una vez que termine, seguimos con los siguientes pasos. Listo, terminó. Y ahora dice pulse una tecla para continuar. Pulsemos cualquier tecla y nos tira de nuevo al menú principal y solamente hay que cerrarlo y ya no lo necesitamos porque si se dan cuenta ahí está el archivo Mario.3ds. General, a veces crea dos archivos, Mario.3ds y Mario-alt.3ds. El que nos importa es el que tiene mayor tamaño y ya estaría listo para utilizarse. Voy a verificar que esté bueno. Abrimos el emulador. Y aquí está el que está en el escritorio. ¿Se dan cuenta? Ahí está Mario 3DS. Voy a revisarlo. Y listo. Funciona súper bien. En el caso de que ustedes quieran abrir el juego en el emulador y les tire un error de desencriptación, quiere decir que hay que desencriptarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar el archivo que acabamos de crear, que es Mario.3ds. Imaginemos que está encriptado y lo llevamos a la carpeta desencriptador. Ok, lo llevan hacia allá como quieran, lo copian, lo pegan. Ahí les voy a mostrar, lo arrastran y listo. Bueno, yo ya lo tengo aquí. Bueno, le damos, en el caso mío, reemplazar. Imagínense que no estaba, lo arrastran y lo llevan. Otra forma, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Eso. Una vez que lo llevamos a la carpeta de desencriptador, lo que tenemos que hacer es abrir el Batch CIA 3ds Desencriptor. Lo abrimos y comienza automáticamente. Y eso es todo. Eso es absolutamente todo. Y ahí ya lo debería... Miren, aquí está el Mario Desencrypted.3ds. Y eso es todo. Ese paso es súper rápido, así que en el caso que les pase eso, que les tire un error, lo desencriptan y no van a tener ningún problema. Y eso, ese es el mini tutorial para desencriptar los juegos por si tienen problemas con algún juego. Si tienen algún otro error, falla, voy a intentar hacer un recopilado de muchas dudas y preguntas, así que déjenla abajo en los comentarios y vamos a anotar todas las preguntas como frecuentes, problemas frecuentes que ocurran y etcétera, todo tipo de falla o problema o dudas también. Vamos a intentar resolver todas esas dudas en algún video, tanto para el emulador de Switch como el emulador de GameCube como el emulador de Nintendo 3DS y próximos emuladores que se vienen más adelante. Así que eso, nos vemos, chao, que les vaya bien, que tengan buen día, buena semana y eso, hasta la próxima.